Buenas tardes. En esta ocasión nos encontramos para socializar el proyecto titulado El espacio de estimulación multisensorial, una estrategia pedagógica para mejorar el aprendizaje del braille en los estudiantes ciegos de la Escuela Normal Superior de Piedecuesta. El proyecto es presentado por la maestrante Yesenia Fernanda Sandoval Becerra y fue asesorado por el docente Giovanni Antonio Urdaneta Urdaneta. En primer lugar, el planteamiento del problema se suscita partiendo del hecho de que en Colombia la población con discapacidad visual experimenta un alto grado de vulnerabilidad educativa a raíz de los distintos imaginarios que persisten en torno a este tipo de discapacidad. En los procesos escolares, muchos de los agentes educativos continúan replicando estereotipos en los cuales se piensa que la ausencia de visión imposibilita el aprendizaje, razón por la cual en la mayoría de los casos esta discapacidad no cuenta con los ajustes metodológicos necesarios. En el caso de la Escuela Normal Superior de Piedecuesta, la mayor parte de los docentes desconocen por completo el sistema braille y muchas de las herramientas tiflotecnológicas que contribuyen al aprendizaje de los estudiantes con discapacidad visual. En razón a lo anterior, el proyecto parte de la pregunta problematizadora: ¿cómo mejorar el aprendizaje del braille de los estudiantes ciegos de esta institución educativa a través de la estimulación multisensorial? En este orden de ideas, se tiene como objetivo general diseñar e implementar un espacio en el cual se desarrollen distintas actividades de estimulación multisensorial que le permitan a los estudiantes mejorar su aprendizaje del código escrito. Asimismo, se parte de unos objetivos específicos en los cuales, en primer lugar, tenemos el descubrir las razones o las falencias por las cuales se ha suscitado este déficit en el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad visual. En segundo lugar, se busca realizar un espacio de estimulación en el cual, a través de una serie de actividades, se mejore el aprendizaje del código escrito. Finalmente, nos encontramos con un objetivo específico en el cual se evalúa y analiza las actividades realizadas, su eficacia y el impacto en razón a los avances significativos que se hayan podido alcanzar. Continuando con este ejercicio investigativo, tenemos como marco teórico y conceptual que en este proyecto se parte de una serie de conceptos relacionados con el problema identificado, entre los cuales podemos encontrar las nociones de espacio y estimulación multisensorial, sistemas sensoriales, la percepción y algunos otros que fueron fundamentales para entender igualmente el proceso de desarrollo evolutivo del ser humano y las diferencias que se ubican en ese proceso en las personas que presentan algún tipo de discapacidad. Para ello, se retomaron los planteamientos de distintos autores y entidades internacionales y nacionales, entre los cuales podemos encontrar a grandes estudiosos como Mercedes Leonard, Alfonso Lázaro y algunos otros que enfocan su trabajo no solo en el desarrollo de la discapacidad visual, sino también en todo lo relacionado con la estimulación y el espacio multisensorial. Asimismo, se toman como referencia los planteamientos de la Organización Española de Ciegos, U11, y el Instituto Nacional para Ciegos de Colombia, INCI, a través de las directrices pedagógicas y metodológicas que orientan para el trabajo con esta población en el sector educativo. Como diseño metodológico, en este proyecto se partió de un enfoque cualitativo, tomando como diseño el de investigación-acción participativa, una vez entendido que se estaría interactuando con distintos agentes del sector educación. En cuanto a la población, tenemos que la Escuela Normal Superior de Piedecuesta actualmente registra en su sistema de matrícula a 10 estudiantes con discapacidad visual, de los cuales 3 presentan ceguera total y hacen parte de la población específica que se intervino en este proyecto. Como instrumentos y técnicas de investigación para la recolección y análisis de la información, y siendo coherentes con el enfoque investigativo, se adoptaron como técnicas la observación, la entrevista y la revisión documental, utilizando como instrumentos las bitácoras y las anotaciones. Asimismo, una vez obtenida la información, se utilizó la triangulación de datos como técnica para el análisis y discusión con la teoría.
Bueno, siguiendo con esta explicación, llegamos al apartado de aplicación y desarrollo, en el cual nos vamos a encontrar que este proyecto fue realizado mediante 4 fases fundamentales. En un primer momento nos encontramos con una inmersión inicial en el campo, en la cual se desarrollaron las observaciones directas en el ambiente educativo para poder identificar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la población y las características que éste presentaba. Posteriormente nos vamos a una etapa de exploración y conocimiento, en la cual a través de entrevistas semiestructuradas y revisión documental se pudo conocer a través del testimonio de los acudientes de la población y asimismo de los documentos médicos los detalles del desarrollo evolutivo de estas personas, de su proceso de inclusión educativa, así como de algunos otros detalles fundamentales para este proyecto, como lo eran la causa y los motivos de aparición de la discapacidad visual y el proceso de desarrollo en relación a este tipo de limitación. Posteriormente, nos adentramos en una tercera etapa, en la cual se da un momento de implementación, es decir, a partir de la información recabada mediante las etapas anteriormente descritas, se propone la realización de una secuencia de actividades que en este caso hemos denominado ojos que no ven, seres que sienten y aprenden. Es decir, el tercer apartado de este proyecto se constituye como la realización de una serie de 6 actividades que divididas en 3 áreas perceptivas, que en este caso fue la propioceptiva, la áptica y la auditiva, pudieron permitirnos indagar el problema planteado. En cada una de estas actividades se tomaron como referencia una serie de contenidos relacionados directamente con la percepción, entre los cuales podemos identificar la higiene postural, la localización auditiva, el reconocimiento táctil y algunos otros relacionados directamente con el aprendizaje sintáctico y semántico de la lengua. Cabe resaltar que estas 3 áreas perceptivas son identificadas y determinadas partiendo del hecho de que la población presenta ceguera total y por tanto la estimulación visual no tendría mayor relevancia en este sentido. Adicional a estas 3 áreas perceptivas se da un momento de evaluación en el cual se indaga de qué manera estas estudiantes pudieron avanzar o cuáles fueron las falencias que persistieron en su proceso de aprendizaje. Para finalizar esta etapa de implementación nos encontramos con una cuarta etapa en la cual se realiza la evaluación y el análisis de las actividades realizadas y a su vez se desarrolla un análisis y una discusión teórica a la luz de los planteamientos de los distintos autores que fueron utilizados en esta investigación. Una vez finalizada esta etapa de implementación, se obtiene una serie de resultados, entre los cuales en primer lugar podemos obtener, mediante las observaciones directas, que aun cuando esta institución educativa promulga en su horizonte institucional el enfoque de educación inclusiva, las prácticas docentes no revelan realmente una inclusión de estas estudiantes, partiendo del hecho de que en la mayoría de ocasiones eran simples espectadoras de la clase porque los profesores no realizaban los ajustes metodológicos necesarios para sus actividades. Ya en el área propioceptiva específicamente pudimos identificar que la relación con el espacio y el conocimiento de este es un aspecto bastante limitante en la discapacidad visual, teniendo en cuenta que está bastante relacionado con la percepción auditiva. La relevancia de este resultado radica en el hecho de que para el aprendizaje del braille es fundamental desarrollar procesos como son la motricidad fina y gruesa y a su vez el desarrollo del esquema corporal. En el área áptica o táctil se pudo identificar que existe una diferencia significativa entre las estudiantes que tienen ceguera de nacimiento y aquellas que han adquirido la discapacidad a lo largo de su vida. Es decir, en aquellas que nunca han visto, se pudo identificar que en el aprendizaje del braille tienen una mejor coordinación bimanual y reconocimiento áptico, mientras que la persona que tiene una discapacidad adquirida tiende a seguir relacionando aquello que toca con las imágenes visuales que logra conservar en su memoria.
Algo muy similar sucede en el área auditiva, donde pues partiendo del hecho de que el oído se convierte en el sentido fundamental de las personas con discapacidad visual, las participantes que tienen esta condición de nacimiento, además de presentar un muy buen desarrollo de su capacidad auditiva, evidenciaron un mejor desarrollo y adquisición de la conciencia fonológica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un hallazgo fundamental es que esta capacidad auditiva también contribuye de forma notoria en las dificultades de atención y en el hecho de que ellas se dispersan bastante durante las clases. Entonces, esta dispersión hace que el aprendizaje de la lengua sea un poco más complejo, partiendo del hecho de que para redactar o hacer construcciones sintácticas no se tenía siempre un hilo conductor coherente. Finalmente, en estos resultados se pudo determinar que con las actividades multisensoriales, la causa, el motivo, el tiempo de aparición de la discapacidad y los procesos o la ausencia de procesos de estimulación temprana marcaron una diferencia bastante notoria en el proceso de aprendizaje de las 3 participantes que estuvieron en este proyecto de investigación. Dentro de este aspecto se pudo determinar que en el caso de las estudiantes con ceguera congénita, la ausencia de estimulación temprana contribuyó significativamente en sus dificultades motrices. Finalmente, se pudo determinar que con la implementación de estas actividades multisensoriales, las estudiantes evidenciaron unos avances significativos en su proceso lectoescritor, teniendo que 2 de ellas alcanzaron un muy buen nivel de fluidez al momento de leer y al momento de escribir una mejor comprensión y producción textual, mientras que en uno de los casos, una de las estudiantes persistió en su dificultad motriz para escribir el braille con la regleta, pero tuvo una mejor obtención en la memorización de los puntos que conforman los signos de las letras. Para finalizar este estudio, tenemos como conclusión que la implementación de un espacio multisensorial permitió a estas estudiantes tener una experiencia de aprendizaje diferente, no por el hecho únicamente de que estuvieran en un espacio diferente al aula de clase, sino porque las actividades fueron desarrolladas teniendo en cuenta sus necesidades y habilidades perceptivas. Cabe señalar que en muchas ocasiones, precisamente, es esta la razón que hace que muchas de las experiencias dentro del aula de clase no sean significativas. También fue un hecho que las dificultades de aprendizaje del código escrito de la población no están relacionadas con un déficit cognitivo asociado a la discapacidad visual. Esto se puede concluir partiendo del hecho de que el problema real se encuentra en que las actividades de clase, además de no ser ajustadas y accesibles para estas estudiantes, no resultan significativas para ellas, teniendo en cuenta que no expresan ningún tipo de sensorialidad. Son simplemente actividades tradicionales de lectura y escritura impresa que terminan siendo inaccesibles para ellas. Finalmente, como conclusión de este proyecto y aporte del mismo al sector educativo, se tiene que es urgente que las instituciones educativas, en especial la Escuela Normal Superior de Piedecuesta, implementen y centren su trabajo en desarrollar una educación que parta de las necesidades del estudiante, pero que este reconocimiento también involucre sus necesidades sensoriales, porque en muchas ocasiones nos centramos únicamente en lo cognitivo y en lo físico, pero dejamos de lado esa necesidad de suplir o utilizar las habilidades sensitivas para poder desarrollar una mejor experiencia de aprendizaje en los estudiantes. De antemano, agradecerles su atención a la presente y me encuentro a la espera de sus comentarios y opiniones al respecto. Muchas gracias.